Bueno, Kaixo, Paul, tenemos la suerte de poder estar hoy con Paul Urquijo, director de Irati, película que se estrena el 24 de febrero en salas de cine, además que en muchas salas de cine, me has dicho antes, fuera de cámara, lo cual está muy bien, porque es una película que se sale mucho de la norma y ahora hablamos de eso. En principio me gustaría comentarte un término que me dijo un amigo, un compañero de otro medio, cuando la vi en San Sebastián, en Donosti, me dijo que era Euskaldibur. La bautizó así. No sé si ya te lo han dicho, si la has oído o si estás de acuerdo. Sí, ya me lo dijeron. Hombre, está guay, ¿no? La verdad es que Excalibur representa toda una leyenda de lo que es la espada y brujería, de toda esa saga, ¿no? Del rey Arturo y demás, y que la hayan comparado con Irati para mí es un honor, ¿no? Y luego aparte, de manera inconsciente, pues al final me he inspirado en todas esas películas que mamé cuando era chaval en los años 80, y una de ellas es Excalibur de John Burban, así que para mí es un honor, la verdad. Joder, es que además está guay que has logrado que se capte esa referencia. Al fin y al cabo, lo que tú dices, al final todos estamos influenciados por la cultura que hemos consumido desde pequeños. Y a mí Irati me parece una apuesta, entre comillas, arriesgada, porque sí que es verdad que hoy en día la audiencia como que está demandando tener una historia medieval que ver. Pues está que si Juego de Tronos, Anillos de Poder y demás. Y eso que hace que esté un poco de nuevo en auge el tema de la fantasía medieval. Pero digo que está que es un poco arriesgada en el sentido, no solo por el tema del euskera y demás, que eso pues quien no sea abierto y no sea capaz de ver algo en otro idioma, pues que se vaya a otra cosa, sinceramente, o eso que se pierde. Lo digo por la manera de empezar. Con Elementary arrancaste de una manera que fue totalmente heavy, que además me acuerdo que se puso en Sitges ese cine de pie con el principio, con esa secuencia introductoria que me pareció bestial esa animación, y con Irati igual, sin caer en spoilers, pero hay una referencia de Roncesvalles, creo creer, que es súper bestia y parece que la película toca techo cuando empieza, pero la verdad es que no, o sea que ya la veréis en su momento, pero me gustaría saber cómo has hecho para mantener la narrativa, la épica, que no se nos caiga la película después de ese pedazo de arranque que tiene la película. Bueno, al final la película, digamos que navega un poco en ese mundo entre leyenda y historia también, ¿no? De alguna manera la aterricé en una época histórica para que tuviera también ese punto realista y que hubiera ese contraste entre lo mitológico y lo real, ¿no? Y me apetecía mucho poder llevar a la batalla de Roncesvalles, pues me venía perfectamente para establecer un poco el drama al que luego se iba a tener que enfrentar el personaje principal, que es Eneko, ¿no? Ese legado que le había dejado su padre, que se había enfrentado en una gran batalla, y que luego él tiene el peso de lo que hemos visto al principio de la peli. Entonces, no le tenía miedo a que el resto de la película pudiera parecer menor, porque el drama y los temas que se tocan para mí en la segunda parte, segunda o el resto de la película, son muy poderosos. Entonces, no sé, me pareció una estructura lógica. No, a ver, muchas películas arrancan así, de esa manera potente, y luego nos dejan esperando. Y sobre todo me gustaría también saber, porque hemos hablado de eso de Roncesvalles, de Excalibur, pero hay una fuente mucho más directa, que es el ciclo de Irati, ¿verdad? Que son esos cómics que sacó en su día, creo recordar que Glenat, creo que lo sacó. Eso es. Cuéntanos un poquitillo, pues, si siguen esos cómics, por si alguien quiere recurrir a la fuente, o qué significaron para ti, para que digas, oye, ya quiero adaptar esta historia. Bueno, pues los cómics están descatalogados. Se pueden conseguir por ahí en alguna página web y demás. Hay algunos para conseguir. Pero bueno, este es un cómic que yo tenía en los 90 y, bueno, voy a ir más atrás. Cuando yo era crío, mis padres me contaban historias de los cuentos de mitología vasca y demás. Cuando íbamos al monte me decían, en este bosque estaba Sajaun, en los ríos están las lamías, en las cuevas Mari, ¿no? Y bueno, pues yo desde niño me criaba un poco con ese panteón de deidades, de la mitología, de los cuentos y demás, y como luego he sido muy fan del género fantástico y de todas las mitologías, las leyendas y demás, pues ya cuando me he dedicado a contar historias a través del cine, y lo que me gusta es hacer fantástico, siempre había tenido esa ilusión de poder llevar ese mundo mitológico a través de una gran película de espada y brujería al cine, ¿no? Porque Elementary también bebe de los cuentos del folclore vasco, pero es más un cuento folclórico. Para mí es más mitología cristiana, ¿no? Es el mundo del infierno y los demonios y demás. Pero esto, sin embargo, es una fuente original de transmisión oral que tiene que ver con un mundo más telúrico, más antiguo, más paleolítico incluso, ¿no? de esas deidades que representan la naturaleza. Entonces, ese cómic, el ciclo de Irati,
contaba una historia de dos personajes, ese Neko, un joven cristiano, y esa Irati, una joven pagana, que vivían en ese entorno del siglo VIII y donde todavía pues, existían esos seres mitológicos. Y era un tono mucho más juvenil, fantástico, los colores, o sea, los dibujos pueden recordar quizás, eran más infantiles y pueden recordar quizás a cómic francés tipo Perceval o incluso Asterix y Obelix, ¿no? Un poco en esa línea, más bonitos, con más detalle. También recuerdo quizás a Loisel, La búsqueda del pájaro del tiempo, un poco en ese tipo de fantástico. Y yo pensaba que ese cómic tenía ciertos ingredientes que desarrollándolos y pues, aterrizándolos en una época como más histórica, añadiendo elementos históricos como la batalla de Roncesvalles o las relaciones entre familias, las protofamilias navarras y las familias musulmanas de la época, de la zona de Tudela, los banucas y tal, y luego ahondando más en toda esa mitología paleolítica, mutante lúrica, ¿no? Y centralizándola sobre todo en la figura de Mari, que es la diosa madre, Amalurra, ¿no? que es para mí el personaje más importante de todo ese panteón de mitología vasca. Entonces, bueno, al final utilizo el cómic como vehículo para acceder a esa fuente original y hacer mi propia historia. Es realmente no se parece mucho al cómic, quien lo lea lo descubrirá, pero sí que es verdad que yo lo utilicé para luego pues contar mi película de espada y brujería. Es que además me flipa mogollón, yo que soy amante, pues que si jugador de rol, que si lector de fantasía y de medieval, me flipa mucho la película por eso. Sí que es verdad que yo estoy haciendo la entrevista un poco coaccionada porque me ha gustado mucho la peli, pero sobre todo hay algo que me gusta mucho del imaginario que estás desarrollando en las películas, y es el poder visual de las imágenes. Por ejemplo, ayer era un taller, me acuerdo que daban en la 2, vale, pasa la ambulancia, bla, bla, bla. Me acuerdo que daban en la 2, llegué de trabajar y pillé el final de Reventar y me volví a enganchar. Y me acuerdo de ese final en la puerta del infierno y demás, con la campana. Me parece muy iconoclasta. Y en esta has hecho algo parecido sobre todo con la diosa Mari. ¿Cómo has trabajado ese aspecto visual? Porque además llevarlo a la gran pantalla pues también tiene su coste, su trabajo, su producción. ¿Cómo ha sido ese trabajo de recrear esas criaturas que tienes tú en la cabeza? Bueno, yo creo que una cosa que suelo hacer bastante es tirar del imaginario colectivo, porque al final nosotros, o sea, todos tenemos de alguna manera un boceto, una imagen abstracta de todos esos cuentos, ¿no? Porque las descripciones están ahí y están profundamente vinculadas, en este caso, con la naturaleza. Para hacer el valor de producción de una película épica, con los presupuestos que tenemos aquí, pues una de las cosas que tenía clara era que teníamos que ir a localizaciones naturales impresionantes para que la película fuera grande, ¿no? Y me he valido de ese romanticismo visual de la naturaleza para integrar los personajes de manera más sugerente, más tirando del realismo mágico que de un tono más artificioso y fantasioide, ¿no? Entonces, bueno, pues ha sido un poco eso. Yo sí que es verdad que como soy ilustrador también hago los diseños de los personajes, esos planos los tengo súper claros, ¿no? Para mí son como estampas, son como cuadros románticos, de alguna manera, romanticistas. Y juego un poco con eso, pues confundir, por ejemplo, cuando aparece Basajaun, que se funde en la niebla, o las criaturas que aparecen en la oscuridad de las cuevas y demás, ¿no? Y en concreto con Mari, tenía claro que no quería jugar a la Mari. En los cuentos normalmente hay diferentes Maris, pero ahí está el Mari quizás un poquito más infantil, que es el de las leyendas, que aparece como una hechicera, bruja a la que le vas a visitar para pedirle favores, ¿no? Que puede recordar a una especie como de Morgana, un rollo así, ¿no? Bueno, tampoco es infantil, pero bueno, quizás ese punto quizás más como legendario, mejor dicho, ¿no? Luego tienes la Mari que se transforma, más neolítico, que se transforma en la naturaleza, ¿no? Que es una diosa que tiene la capacidad de ser todo, de ser niebla, tormenta, que tiene sexo con su hijo amante Sugar, ¿no? Que es medio serpiente. La Gaia, totalmente. Y eso es, y entonces cuando se unen se crean tormentas en los animales, ¿no? Bueno, en toda clase de figuras. Pero luego tenemos, casi sería más, en este caso la tercera sería más la Gaia, que es la madre tierra, Amalurra, ¿no? Que es un concepto mucho más abstracto que viene
es mucho más paleolítico en ese sentido. Entonces, una cosa muy bonita que tiene la mitología vasca en concreto es que en los cuentos encontramos muchos elementos que tienen que ver precisamente con esas deidades preindoeuropeas matriarcales a las que se les rendía culto, ¿no? Que estamos hablando de épocas paleolíticas y protoneolíticas donde aparecen esas supuestas Venus, ¿no? Que no, mal llamadas Venus porque la Venus solo se limita a la fertilidad. La diosa madre, las diosas madres representan muchas más cosas, representan la muerte, la guerra, representan lo masculino y lo femenino, representan muchas cosas, ¿no? Es una forma de ver el mundo que se han encontrado en muchos países, restos de zonas, civilizaciones que rendían culto a esa diosa. Y esa diosa que de alguna manera se ha refugiado en otras figuras mitológicas como Isis, Istar, Artemisa, Cibeles, Venus, ¿no? Todas comparten muchos elementos y todo eso la encuentras también en Mari. Todos esos elementos en los propios cuentos, ¿no? Entonces yo dije, la representación que quiero hacer, quiero que sea paleolítica. O sea, no quiero que parezca una diosa clásica, sino algo mucho más antiguo. Entonces lo que pensé, que su soñeco, me sale en euskera, su vestimenta, como el manto que lleva. Sí, el manto, el vestido. Es hecho de lana, además su animal totémico es el carnero, es la hilandera del destino también, de alguna manera, ¿no? Entonces, como una lana roja que tiene que ver con la sangre, con el útero materno, ¿no? Con elementos como la luna en la frente, ¿no? Y bueno, marcando esas líneas que tienen también esas figuras matriarcales de líneas rojas, el útero en forma de triángulo, bueno, muchísimos elementos que gracias al currazo de Nerea Torrijos, que ha hecho un vestuario impresionante, pues aterrizó esa idea que tenía yo de esa diosa madre, ¿no? que se funde con el propio útero de la tierra, que también hace mucho la propia cueva, ¿no? la cueva de Pozalagua, con todas esas formaciones orgánicas. Entonces, bueno, la película está llena de simbolismos, de elementos que yo de alguna manera he querido meter y hace pues que le da la riqueza, yo creo, que a la peli. Bueno, a ver, decía Lord de Nerea, sí que es verdad que uno de los Goyas que os tenía que haber caído era el de vestuario. Bueno, nos gustó, nos llevamos nuestra pataleta. Y algo que decías también es lo de la naturaleza. En la película, o al menos a mi modo de verlo, haces un alegato aparte de la naturaleza, porque al fin y al cabo el título es Irati, es un bosque de Navarra, haces un alegato también por la cultura, ¿no? Por la conservación de ciertas culturas, de ciertos conocimientos. Por eso también, por ejemplo, tienes el currazo que tienes de documentación, el euskera, que se habla en la película y demás. ¿Crees que en un futuro llegará algún día alguna situación en la que, digamos, hemos perdido esa conexión con esas culturas, hemos perdido esa conexión con la naturaleza? Que a mí me recuerda mucho cuando veo películas como El Quinto Elemento, que es una civilización totalmente de asfalto y hay uno o dos nichos de cultura por ahí que, claro, son los que creen a la protagonista y demás. ¿Crees que llegaremos a un futuro tan distópico como ese? Hombre, llevamos una racha bastante mala, ¿no? Llevamos una velocidad de destrucción, una capacidad de horror impresionante del ser humano, maltratando a la madre tierra, ¿no? Pero espero que no llegue nunca a ese momento, ¿no? De hecho, o sea, precisamente en la película hay una frase que existe en Ado Guztia Bada, todo lo que tiene nombre existe, que habla un poco del propio tema de la peli, que es la preservación, ¿no? Que si seguimos hablando, que si seguimos transmitiendo esos nombres vinculados a esos cuentos, que son deidades, que representan la naturaleza, el respeto, la personificación de la naturaleza, ¿no? Mientras se sigan nombrando esos nombres, seguirán existiendo, ¿no? A mí me han llegado a través de los cuentos, yo los he puesto en una película y ojalá la gente se sienta inspirada para seguir hablando de esos nombres y hablen de otros nombres también, ¿no? Porque también a mí lo que me gustaría es que esta película también empujase a gente a hacer películas también de género fantástico, mitológico y que, bueno, porque aquí tenemos un material impresionante, entonces sería lo bonito, ¿no? Que eso fuera a más en vez de a menos. Ojalá alguien coja el testigo, la llamada y cada uno busque también en su tierra, en sus regiones, qué leyendas hay que rescatar, ¿no? Luego te cuento una de mi tierra también fuera de micro, que a la gente a lo mejor no le importa. Te estás especializando mucho, o al menos Dardar, el corto que pusiste en Sitges entre las dos películas que has estrenado, Errementar y esta, es un poco el folclore vasco. Lo estás manteniendo ahí y creo que es muy rico
¿Vas a seguir por esa línea cuando hagas la tercera película? ¿Será incluso también con Eneko y con Itziar? ¿Vas a mantener un poquillo para cuando tengamos a lo mejor la trilogía de Pablo Urquijo de la mitología vasca? O trilogía o lo que venga, o pentalogía, lo que sea. Bueno, yo no me quiero acelerar en ese sentido, no sé si es trilogía o qué. Pero bueno, sí que es verdad que las pelis que estoy escribiendo van por los mismos cauces. O sea, es un material que a mí me apasiona, que me empuja a tirar de las tripas y el corazón a la hora de contar historias, que me importa mucho lo que cuento y entonces voy a seguir por la línea. Y haciendo género fantástico, que es lo que más me mola. Mola, porque se diferencia al menos de lo que vemos en grandes plataformas o en grandes producciones. Por último, me gustaría hacer valer el hecho de que, como has dicho antes, tú eres ilustrador. Me acuerdo más cuando estrenaste hace 5 años ya, ¿no? Rementari. En Sitges, los pressbook que hiciste tú mismo, que más sorteamos alguno firmado por ti y tal. Se te curras de todo, te curras y guión, dirección, evidentemente, ilustración, storyboard, arte gráfico, carteles. ¿Alguna vez podrías delegar en alguien? ¿O es en plan, necesito hacer esto como lo estoy viendo yo, tengo la capacidad de materializarlo y tengo que hacerlo? Hombre, o sea, ¿eres hasta ese nivel? A ver, si me dicen que soy muy cabezón y que tengo que controlarlo todo, ahí no voy a negarlo, porque sí que es verdad que intento tenerlo todo muy, muy claro y transmitirlo y que me hagan caso. Pero sí, pero quiero delegar. En este caso, por ejemplo, he tenido la oportunidad de tener como montadora a Elena Ruiz, porque Rementari la monté yo y todos mis cortometrajes los he montado yo, pero aquí dije, no, venga, que monte otra persona, y ha sido una gozada, la verdad. Lo bonito es que tú tengas una idea y que contagies a un equipo que genere una sinergia. Eso es lo bonito, ¿no? Porque al final haces que el proyecto se haga más grande. Pero cuando un proyecto parte de ti, tú tienes que utilizar todas tus herramientas para poder defenderlo, para convencer a los productores para conseguir la pasta, para convencer a la gente de lo que quieres hacer es factible, ¿no? Incluso a un jefe de departamento decirle, no, mira, tengo esta idea, y te diga, no, eso no se puede. Y tú, mira, es así, sí se puede. Ahora tú desarróllalo desde aquí, ¿no? Claro. Entonces, bueno, yo como soy ilustrador, no soy ilustrador profesional, o sea, no me dedico a ello. Me gustaría también alguna vez dibujar algún cómic, pero ahora mismo utilizo la ilustración como herramienta de trabajo, ¿no? Entonces desarrollo todo el diseño de la película, me hago un libro de tapadura para poder vendérselo a los productores, o sea, un poco como un libro de arte de los que compramos en las tiendas, pues lo mismo, ¿no? Y al final es una forma que tengo yo de poder demostrar el proyecto que quiero hacer. Con el Rementari me pasó, con Irati me ha pasado también, y bueno, espero que el esfuerzo cada vez sea menos, pero sí que es verdad que ese proceso creativo lo disfruto mucho también. Entonces seguiré dibujando porque es como me... como vuelcas, ¿no? Sí, como me defiendo y como me explico. A ver, yo envidio y en parte también odio, es un poco amor-odio a los que sabéis dibujar. O sea, que ahí os odio. Bueno, pero odio a los que tocan la guitarra. seguir dibujando, también les odio, que tampoco sé. Bueno, pues eso, recordar la fecha simplemente, es 24 de febrero. O sea, que nada, este fin de semana ya. Irati en cines, en mogollón de cines, atentos a las redes que pondrán la lista de cines, así lo tenéis, pero malo será que no hay una ciudad que esté al alcance de cualquiera para acercarse a verla y ver algo distinto a lo que las grandes productoras ofrecen y de verdad que es muy sorprendente y muy guay. O sea, que enhorabuena. Muchas gracias. A ti.